La vida de Palito Ortega, cuyo verdadero nombre era Ramón Bautista Ortega, es un viaje emocional, desde sus humildes orígenes en Lules, Tucumán, Argentina, hasta su ascenso como ícono musical y cinematográfico. Nacido el 8 de marzo de 1941, ha vivido más de 8 décadas, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento argentina y latinoamericana. Con más de 28 millones de discos vendidos y 33 películas en su haber, Ortega ha sido cantante, actor, productor, director y político. Sin embargo, tras la fama se esconden profundos dolores, duras pruebas y momentos que lo hicieron llorar. Este ensayo explorará su trayectoria, desde su mayor dolor, su turbulenta carrera, su búsqueda del éxito, su amor y matrimonio con Evangelina Salazar, su fortuna y el relato de su esposa sobre el dolor que soportó, antes de concluir con un resumen de su legado. El mayor dolor en la vida de Palito Ortega fue la muerte de su hermano menor, Luis Ortega, en 1996. Luis, alcalde de General Sarmiento, un suburbio de Buenos Aires, falleció en un accidente de tránsito. Esta pérdida no solo fue un golpe personal, sino también una herida que nunca sanó en el corazón de Ortega. Luis era una de las personas más cercanas a él, no solo por su relación fraternal, sino también por el apoyo mutuo durante los años difíciles. De jóvenes, Palito y Luis trabajaron juntos para ayudar a su familia a superar la pobreza, desde la venta de periódicos hasta el trabajo en los ingenios azucareros de Tucumán. Luis siempre fue un confidente de Palito, alguien con quien a menudo compartía sus sueños y miedos. Cuando recibió la noticia del accidente, Palito se encontraba en Buenos Aires, preparando un proyecto musical. Dijo que se desplomó al enterarse de la noticia, sintiendo como si le hubieran arrebatado una parte de sí mismo. Acudió al lugar de los hechos, solo para enfrentarse a la dura realidad de que su hermano había fallecido. La muerte de Luis dejó un vacío que jamás podría llenarse. Palito volvía con frecuencia a General Sarmiento, donde Luis había trabajado, para recordar a su hermano. Se detenía en silencio frente al ayuntamiento donde Luis había dirigido, y recordaba los días en que los dos hermanos soñaban con una vida mejor juntos. Palito le confesó en una ocasión a su esposa, Evangelina Salazar, que se sentía culpable por no haber pasado suficiente tiempo con Luis en sus últimos años, cuando ambos estaban ocupados con sus propias carreras. Se preguntaba si habría podido hacer algo para evitar la tragedia, si una llamada o una reunión podrían haber cambiado su destino. Aunque sabía que el accidente era imprevisible, el arrepentimiento lo atormentaba. Palito empezó a llevar consigo un viejo reloj de Luis para mantener a su hermano cerca. Cada vez que miraba el reloj, recordaba las veces que habían reído juntos, y las lágrimas caían en silencio. Esta tristeza se acentuó aún más cuando Palito enfrentó otros acontecimientos familiares. Ese mismo año, 1996, su cuñada, Cristina Lemercier, falleció en un trágico suicidio tras una discusión con su esposo, Raúl Ortega, otro hermano de Palito. Estas sucesivas pérdidas sumieron a Palito en una depresión. Se volvió más retraído, menos comunicativo, y a menudo se sentaba solo en el estudio de grabación, mirando fotos familiares. Evangelina cuenta que había noches en las que no podía dormir, simplemente sentado en silencio, escribiendo poemas sobre Luis, poemas que nunca publicó. El dolor de perder a su hermano no fue solo un evento, sino parte de la identidad de Palito, moldeando su forma de ver la vida y los valores que apreciaba. La carrera de Palito Ortega es una historia de perseverancia, talento y dolorosos fracasos. Nacido en una familia humilde en Lules, Tucumán, Palito tuvo que trabajar desde joven para ayudar a su familia. Vendió periódicos, reparó bicicletas, trabajó en fábricas azucareras e incluso como cuidador de un cementerio. Sin embargo, su pasión por la música siempre ardió en él. Fanático incondicional de Elvis Presley, Palito soñaba con ser cantante desde niño
imitando a menudo su voz en la radio. En 1956, a los 15 años, se mudó a Buenos Aires, donde vendió café en la calle para ganarse la vida. Fue allí donde aprovechó la oportunidad para acercarse al mundo del espectáculo, abriendo un puesto de café cerca de la televisión pública, Canal 7 y Radio Belgrano. Las celebridades que le compraban café le ayudaron a conectar con músicos de rock argentinos, abriéndole el camino a la música. Palito se unió a la banda Carliños y su banda como baterista, convirtiéndose rápidamente en uno de sus miembros más queridos. El éxito de la banda en Sudamérica le dio la confianza para emprender una carrera en solitario. Sin embargo, sus primeros intentos no tuvieron el éxito que esperaba. Su álbum debut, La Edad del Amor, grabado bajo el seudónimo de Nery Nelson, no tuvo éxito. Su siguiente álbum, Yo no quiero, también fracasó por falta de presupuesto y apoyo de las discográficas. Palito dijo una vez que se sintió desesperado de pie en un pequeño escenario en Mendoza, viendo al público marcharse sin aplaudir. En una ocasión, tras una actuación fallida, se sentó solo en su camerino, con lágrimas corriendo por su rostro por la sensación de rechazo. Pero no se rindió. Un encuentro con el músico Dino Ramos en 1962 lo cambió todo. Ramos escribió varios éxitos para Palito, como La Felicidad y Despeinada, que lo catapultaron al estrellato. En 1963, Palito firmó con RCA Records, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. Rápidamente se convirtió en un ídolo adolescente con sus alegres canciones y películas cómicas. Participó en 33 películas, entre ellas Mi primera novia, Los muchachos de mi barrio y La sonrisa de mamá, donde actuó y cantó. Estas películas, a menudo comedias ligeras, le conquistaron el público de Latinoamérica y España. En particular, la canción Sombras, grabada en Nashville en 1966, se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Palito también ganó más de 50 premios internacionales, incluyendo el premio al compositor en el Festival Midem de Cannes en 1968. Con más de 28 millones de discos vendidos, se convirtió en uno de los artistas más exitosos de la historia argentina. Sin embargo, la carrera de Palito no estuvo exenta de contratiempos. En la década de 1970, a medida que el rock en español comenzó a perder atractivo, su popularidad disminuyó. Redujo sus apariciones en televisión y cine y se centró en la producción y dirección. Su primera película, Dos locos en el aire, 1976, protagonizada por Carlitos Balá, recibió críticas positivas, pero no fue un gran éxito comercial. Otro fracaso fue el proyecto de traer a Frank Sinatra a Argentina en la década de 1980. Palito, como productor, invirtió una gran suma de dinero para organizar el concierto, pero los ingresos no cumplieron con las expectativas, lo que desencadenó una crisis financiera. Comentó que, al ver el saldo de su cuenta bancaria casi en cero, rompió a llorar porque sintió que le había fallado a su familia. Se sentó en su oficina, con la cabeza en alto, preguntándose si podría sobrevivir. Fue en esos momentos que el apoyo de Evangelina lo ayudó a recuperarse. La carrera de Palito no se limitó a la música y el cine. Incursionó en la política, llegando a ser gobernador de la provincia de Tucumán de 1991 a 1995. Aunque ganó las elecciones, su mandato no fue fácil. Enfrentó la oposición de algunos miembros del Partido Peronista y las dificultades económicas de la provincia. Palito contó en una ocasión que pasaba noches en vela, preocupado por cómo mejorar la vida de los tucumanos. En una ocasión, tras una tensa reunión con sus oponentes políticos, regresó a casa y rompió a llorar frente a Evangelina, sintiendo que no era lo suficientemente fuerte para cumplir con las expectativas de todos. Sin embargo, dejó atrás algunos logros, como mejorar la infraestructura y apoyar proyectos culturales en Tucumán,
de los que siempre se siente orgulloso. Los logros de Palito Ortega van más allá de la cantidad de discos o películas que ha realizado. Siempre ha aspirado a convertirse en un ícono cultural, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica. Con canciones como La felicidad, Yo tengo fe y Despeinada, ha creado obras atemporales que han sido adoradas por generaciones. Estas canciones no solo son entretenidas, sino que también transmiten mensajes de fe, amor y optimismo. Palito ha dicho que quiere que el público salga de sus conciertos con una sonrisa, y eso es lo que lo impulsa a crear. Lo ha logrado al convertirse en uno de los principales representantes del movimiento New Wave, que moldeó la música latinoamericana en las décadas de 1960 y 1970. Otro logro que Palito siempre ha perseguido es formar una familia artística exitosa. Sus 6 hijos, Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario, se dedicaron a las artes, desde la actuación hasta la música y la producción cinematográfica. Palito se enorgullecía de ver brillar a sus hijos, especialmente a Julieta y Sebastián, quienes se han convertido en grandes figuras de la industria del entretenimiento argentino. Asistía regularmente a los estrenos de cine y conciertos de sus hijos, siempre con una sonrisa de orgullo. Sin embargo, también le costaba apoyarlos sin imponerles sus propios sueños. En una ocasión, contó que le aconsejó a Emanuel que abandonara un proyecto musical arriesgado, pero al ver la determinación de su hijo, se retractó y lo apoyó. Cuando Emanuel lo logró, Palito lloró de alegría al darse cuenta de que había criado hijos independientes y talentosos. Palito también intentó dejar un legado político. Aunque su mandato como gobernador fue controvertido, trabajó arduamente para mejorar la vida de los tucumanos. Fundó programas educativos y culturales que ayudaron a su provincia natal a salir del aislamiento. Uno de sus momentos de mayor orgullo fue la inauguración de un centro cultural en Lules, donde había vivido en la pobreza. Subió al escenario, observó la actuación de los niños del lugar y sintió que había cumplido parte de su sueño de infancia. Palito dijo que nunca quiso ser un político perfecto, sino solo alguien que diera esperanza a los demás, como lo hizo su canción Yo tengo fe. El amor y matrimonio de Palito Ortega con Evangelina Salazar es una historia hermosa, pero no exenta de desafíos. Se conocieron en 1965 en el rodaje de la película Mi primera novia, donde Evangelina interpretó a la protagonista femenina. Palito, entonces una estrella en ascenso, inicialmente no quería a Evangelina en la película, pues le había pedido al director que eligiera a Marilina Ross. Sin embargo, en una escena donde ambos bailaban juntos, Palito quedó cautivado por el encanto y la sonrisa de Evangelina. Comentó que, al mirarla a los ojos, sintió que su corazón se detenía. Después de unas semanas, comenzaron a salir, y tan solo 2 años después, el 27 de febrero de 1967, se casaron en una ceremonia transmitida en vivo por Canal 13, que atrajo a millones de espectadores. La boda en la Abadía de San Benito de Buenos Aires, a la que asistieron celebridades como Pipo Mancera y Antonio Carrizo, se convirtió en el primer evento mediático transmitido en vivo en Argentina. Su matrimonio duró más de 58 años, con 6 hijos y 7 nietos. Palito y Evangelina siempre insistieron en que su secreto era la paciencia y el respeto mutuo. Sin embargo, su matrimonio no siempre fue fácil. Una de sus mayores penas fue la crisis financiera tras el proyecto de Frank Sinatra. Cuando la familia se vio en apuros, Evangelina asumió el papel de sostén de la familia, cuidando de los niños mientras Palito intentaba salvar la situación. Contaba que había noches en las que se sentaba con Palito, le tomaba la mano y le decía que todo estaría bien, aunque ella misma estaba preocupada. Palito se sentía culpable por poner a su familia en una situación tan difícil y lloraba al pensar que podría haberle fallado a la mujer que amaba. Otro desafío fue la distancia.
Cuando Palito se mudó con su familia a Miami en 1985 en busca de nuevas oportunidades, Evangelina tuvo que abandonar su carrera como actriz para cuidar a sus hijos. Esto la dejó con una sensación de pérdida, aunque nunca culpó a su esposo. Palito, consciente del sacrificio de su esposa, intentaba compensarlo pasando tiempo con la familia siempre que podía. Una vez contó que había noches en Miami en las que se sentaba junto a Evangelina, la abrazaba y le pedía disculpas por haberla hecho renunciar a su sueño. Evangelina, sin embargo, siempre apoyó a su esposo, incluso cuando éste decidió dedicarse a la política, obligando a la familia a regresar a Argentina. Se mudó a Tucumán para apoyarlo en su rol de primera dama, aunque eso significara dejar a sus hijos estudiando en Estados Unidos. Otra tristeza en su matrimonio fue la presión mediática. Su boda, un evento de alto perfil, los puso a ambos en el centro de atención, pero también trajo consigo escándalos. Algunos artículos difundieron rumores de que Evangelina solo se casó con Palito por la fama, lo que la hirió profundamente. Palito siempre ha defendido a su esposa, afirmando que es el verdadero amor de su vida. En una ocasión, comentó que cada vez que veía a Evangelina molesta por los rumores, sentía como si le oprimieran el corazón. Para superarlo, acordaron dejar de leer la prensa sensacionalista y centrarse en su familia. En 2017, celebraron su 50º aniversario de bodas con una ceremonia en el Vaticano, donde el Papa Francisco renovó sus votos matrimoniales. Ese momento, con sus hijos y nietos presentes, fue uno de los más felices de sus vidas. Se estima que el patrimonio neto de Palito Ortega rondará los $5 millones en 2025, gracias a su música, cine y negocios. Sin embargo, esta cifra está sujeta a cambios debido a la falta de información pública oficial. Durante sus años de mayor éxito, Palito ganó millones vendiendo discos y películas. Era dueño de una mansión en Buenos Aires, ubicada en el exclusivo barrio de Palermo, donde él y Evangelina se alojaban con sus nietos cuando los visitaban. La casa tenía un diseño moderno, con un pequeño estudio de grabación que Palito usaba para componer. También era dueño de una finca en Lules, Tucumán, a donde regresaba con frecuencia para encontrar paz. La finca, con sus verdes campos y su casa de madera, era donde celebraba reuniones familiares